Hace más de medio siglo, en septiembre de 1967, la localidad de Argusino fue desalojada para ser anegada por las aguas de la presa de Almendra, lo que supuso el exilio sin retorno de los vecinos de este pueblo sayagués, que contaban con unos 400 habitantes entonces. Se llegaba así al punto y final como núcleo habitado de Argusino, una localidad que contaba con 8 siglos de historia, siendo fundada en la Edad Media por los reyes de León en el proceso de repoblación de la comarca de Sayago, datando la primera mención documentada de Argusino del siglo XIII. Sin embargo, el desalojo de Argusino no ha supuesto su olvido para quienes nacieron en la localidad o descendieron de argusinejos, que siguen teniendo muy presente su localidad de origen y, en recuerdo de lo mismo, han levantado una ermita en honor a su localidad junto a la línea de agua de la presa, en el antiguo camino hacia Argusino desde Villar del Buey. Desde esta ermita, levantada con el esfuerzo y sobre todo con el corazón de los argusinejos, cada año organizan una romería para recordar su pueblo desaparecido bajo las aguas, sirviendo asimismo la asociación Argusino Vive como nexo de unión y recuerdo a la localidad, y organizando actividades para que Argusino, esta localidad, no caiga en el olvido. Por otro lado, en los años de sequía, los restos de Argusino reaparecen de entre las aguas, como queriendo reivindicar su historia y su memoria, recordándonos también que para crear el bienestar de otras latitudes, Argusino fue sacrificado, abriéndose así una herida en los corazones de quienes tanto amaban y siguen amando esta localidad, que estaba asentada en un privilegiado lugar, cercano al río Tormes. Y es precisamente en los años secos cuando emerge el cementerio como parte más alta de la localidad. Y por ello los argusinejos retornan a él para colocar flores a sus ancestros, haciendo cruces con piedras para recordarles que siguen presentes en su memoria. Y es que, ante el sobrecogedor del enclave, rodeado de un silencio que hace desgarrarse al que allí pasa, pervive el recuerdo de sus antepasados, por aquellas buenas gentes de Argusino cuyos restos quedaron bajo el agua, aferrados a las piedras del pueblo en el que desarrollaron sus vidas. Ciertamente una visita a este municipio resulta conmovedora para quienes quieren escuchar el silencio de unas piedras que, aunque mudas, hablan. Lo hacen en un paisaje casi lunar, en el que las copas de los árboles se asoman entre el agua pidiendo clemencia al destino, sin abandonar el pueblo que fue su hogar toda su vida. Volver a Argusino es sentirse que el tiempo no ha parado. Es sentir la injusticia del devenir de la historia con su pueblo. Es rodearse de un silencio absoluto, solo roto por el ruido de las pequeñas olas que levanta la brisa o por el salto de algún pez que ha decidido tomar el relevo a los humanos en poblar el solar argusinejo. El imponente paisaje de Argusino, que reaparece entre las aguas, encoge el alma, y en él uno se siente pequeño ante tanta inmensidad del paisaje, de agua y sobre todo del silencio, en el que casi se siente escuchar desde otro mundo los tañidos perdidos de las campanas que recuerdan efectivamente los muertos cuando así se producía, debido a que la antigua iglesia argusineja se dinamitó por Iberduero. Y es que la imponente presa de Almendra, con un muro de 200 metros de altura, supuso un hito en la ingeniería española, además de una importante reserva de luz y agua. En los años secos, los restos de Argusino nos recuerdan que su construcción también tuvo importantes costes sociales, como la desaparición de un pueblo, el trauma de sus habitantes desplazados o los olvidados fallecidos en la construcción de la presa y de la central de Villarino aparejada a la misma. Por otro lado, parece obvio que ninguno de los que estamos aquí somos capaces siquiera de imaginar qué sensación les ofrecerá el emplazamiento a los hijos de Argusino, que vivieron su niñez y juventud en el pueblo, conocieron su entorno, sus paisajes, sus callejuelas. Difícil trance para quienes han tenido que seguir adelante con sus recuerdos enterrados bajo el agua. En todo caso, los restos de este municipio también nos hablan y nos reclaman para recordar que tenemos una deuda pendiente con esta localidad y que las deudas deben de pagarse. Por ello, y ante lo que consideramos que sería reparar parte del dolor de la desaparición de este municipio, desde la Unión del Pueblo Leonés solicitamos la creación de un museo o centro de interpretación de la memoria de Argusino que haga honor a esta localidad y recoja su memoria, exponiendo visualmente cómo era la vida de Argusino, cómo era su estructura urbana, sus calles, sus monumentos, su historia, así como las vivencias de sus antiguos vecinos, relatos objetos de esta antigua localidad.
Un centro de estas características, como el que se solicita en la proposición no de ley que nos trae hoy el Grupo UPL Soria Ya, encajaría como centro de interpretación del patrimonio cultural. Consideramos muy loable y, además, excepcionalmente elogiable esta iniciativa de la UPL. Y siendo tan complicado, si no imposible, para la Junta poner en marcha un centro de estas características en el ámbito local, siendo, como hemos dicho, de iniciativa local la puesta en marcha, sí que se considera relativamente fácil el programar una muestra en el Museo Etnográfico de Castilla y León a este respecto. Recuperar la memoria de Argusino, como de tantos otros pueblos anegados por los embalses, es seguramente muy necesario. Nos parece bien la propuesta con algún matiz. Da la impresión que es un poco una propuesta al albur. Es decir, parece que está poco reflexionada, porque da la impresión que, tal y como se ha planteado, es una ocurrencia de UPL. ¿Hay detrás una base social? Seguramente sí, pero que se nos diga. Efectivamente, estudiando esta proposición no de ley, nos damos cuenta de la importancia que tenía la localidad de Argusino, que tiene una historia extraordinaria, siendo ese municipio de la provincia de Zamora que en 1967 fue desalojado y arrasado completamente al resultar su caserío y la mayor parte del término anegados por la construcción de la presa de la Almendra. Y como un poco de historia, aunque ya lo ha indicado la señora Gallego, es cierto que en tiempos recientes las bajadas del nivel de las aguas ha sacado al aire toda aquella zona y en ella la erosión de las aguas ha dejado el terreno sembrado de restos de época romana, en concreto tégulas, cerámicas vastas, cerámica fina y abundantes escorias junto con evidencias de cimentaciones de edificios antiguos de planta rectangular. Además, esa población moderna, al menos en lo que hasta ahora conocemos, se fundó en la Edad Media, cuando Argusino quedó integrado en el Reino de León, época en la que habría sido repoblado por sus monarcas en el contexto de las repoblaciones llevadas a cabo en Sayago. Y fue ya, como hemos dicho, en 1967 cuando Argusino quedó anegado por las aguas. Esta construcción, este museo, estaría más englobado en lo que es el Centro de Interpretación de Patrimonio Cultural, de acuerdo con el artículo 5.1 de la Ley 2/2014 y no como el museo que se establece en el apartado 5.1. Pero claro, tiene un alcance muy localista, una temática muy específica y además sin que confluyan en ellos temáticas de interés regional que justifiquen una acción directa por parte de la Junta de Castilla y León que aquí se propone. Lo que se pide es un recuerdo a una situación que fue muy dolorosa y traumática, es decir, tiene una parte sentimental indudablemente y tiene una parte de historia en la que todos deberíamos de contribuir a mantener, puesto que la historia nos dice quiénes fuimos, quiénes somos y qué queremos ser de futuro. Es decir, por lo tanto, ese recuerdo tiene que estar presente. Una muestra dentro del Museo Etnográfico ubicado en Zamora daría lugar a que efectivamente tuviera un carácter temporal. Es decir, pudieran ser 15 días, un mes, el tiempo que se considera necesario. Nosotros lo que queremos es esa permanencia en el tiempo de recuerdo y, sobre todo, de darle el valor que nosotros aquí traemos en esta proposición. La Ley de Patrimonio permitiría efectivamente constituir estos centros, estos museos, siempre con una colaboración con otras administraciones, pudiera ser Diputación o pudieran ser las propias entidades locales. Yo creo que los municipios de Villar del Buey o Salce estarían encantados de poder ubicar estos centros como recuerdo. Aquí lo que se trata de poner en valor como muchas veces un municipio, un pueblo, con un valor, con una historia, con una vida, se tiene que sacrificar en beneficio de todos los demás. Creo que el recuerdo sigue vivo, por eso no entiendo las palabras del portavoz del Grupo Socialista, que si bien le agradezco que apoye sea una u otra de las proposiciones o de los puntos que tiene la proposición, creo que la justificación no es una ocurrencia, es decir, al revés. Si el pueblo sale, si el pueblo reivindica, si el pueblo hace una romería todos los años, si el pueblo ha hecho una ermita en recuerdo de toda esa historia, de todo su pasado, creo que de ocurrencia no tiene ninguna, sino lo contrario. Es decir, es un reconocimiento en base a lo que allí se quiere y se busca, que es mantener su historia, mantener
viva ese recuerdo de sus antepasados. Y en este caso yo creo que sería fácil la puesta en funcionamiento de este centro, puesto que serían muchos los que estarían dispuestos a entregar todo ese material y que la normativa sí que lo permite. Procedemos a someter a votación la proposición no de ley. El punto primero, votamos el punto primero. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Votos emitidos 17, votos a favor 7, votos en contra 10. En consecuencia, queda rechazada el punto primero de esta proposición. Procedemos a la votación del segundo punto. ¿Votos a favor? Votos emitidos 17, votos a favor 17. Queda aprobada el segundo punto de la moción.